Buenas tardes, ingeniera Alicia Chioc. En este caso, su alumno Juan Augusto Pariona, o sea, yo, le explicaré cómo hice el ejercicio número 6 de la práctica dirigida número 3. Bueno, el ejercicio 6 me dice: la siguiente distribución muestra las ventas mensuales en miles de dólares de una empresa peruana dedicada a la importación de celulares. Bueno, estas son las ventas que me están dando en intervalos, y el F mayúscula absoluta, que es los Fs. Bueno, sabemos que son F acumuladas y el F minúsculas son las relativas. Así que tenemos que tabular esto respecto al total que me da. Sabemos que el F mayúscula último es la suma de todos los FI, y que el primer FI mayúscula es igual al primer FI minúscula. Y bueno, empezamos a tabular respecto a los F mayúscula y F minúscula, que sabiendo que es 3 más 10, 13, 13 más 2, 15, así, etcétera. Hallamos el X por FI, y ya que pronto lo usaremos para hallar la media, y el XI al cuadrado por FI para luego hallar la desviación estándar. Bueno, como son intervalos y no son continuos, los convierto yo en continuo sacando el promedio aritmético de la intervalo máximo con respecto al intervalo mínimo de la siguiente intervalo. En este caso sería 24 más 25 entre 2, 24,5, 24,5. Y así sucesivamente haciendo los demás intervalos. Bueno, el problema me pide, hay la varianza, que en este caso para hallar la varianza tendremos que hacer primero la desviación estándar. Y acá nos está pidiendo. La desviación estándar se conoce como S. Y para eso necesitamos hallar la media. La media es, en estos casos tabulados, es XI por FI entre n. N sería la suma de los FI. Entonces en total sería 2147 entre 70. Y esto me sale 30,7. La desviación estándar es, para mayores de 30 datos, es la raíz de la x al cuadrado por FI entre n menos la media al cuadrado. Todo eso sobre raíz. Aplicando esta fórmula, me sale que la desviación estándar es 4,51. Y su significado es promedio de diferencia de los datos y la media aritmética. La varianza es la división estándar, pero al cuadrado. Usando la calculadora sabemos que es al cuadrado, o sea, 4,51 al cuadrado es 20,34. Y significa el promedio de diferencias al cuadrado de los datos y la media. Bueno, me faltaría la simetría adecuada. Bueno, en este caso usé la media simétrica, ya que esta contiene los cuartiles, y los cuartiles van en estas tablas continuas. Esta es la fórmula del cuartil, y este IN entre 4, eso depende de qué número de cuartil queremos hallar. Bueno, para el cuartil número 1, primero hay que enfocarnos en esto. Como es 1 entre 4, entonces sería 70 entre 4 es 17,5, menos el absoluto anterior. O sea, 17,5 está por acá, pero yo quiero el anterior. 15 sería FJ menos 1. Y por lo tanto mi FJ sería 20. Y aquí pongo los datos. FJ menos 1, 15, FJ menos 1, 15 y FJ 20. El CJ es la amplitud de los intervalos. 33,5 menos 30,5 es igual a 3. Esa sería la amplitud de intervalo. Y el IJ, o sea, mi J, que en este caso sería el 20, mi IJ sería el mínimo del intervalo, 27,5. Calculando, me sale 29. El cuartil número 2 vendría a ser 4 por 70 entre 2, o 70 entre 2. Ya. 70 entre 2 es 35. 35 se ubica por acá, y mi F mayúscula anterior es 20. Y por lo tanto mi FJ sería 50. Entonces, acá está 70 entre 2 menos el FJ menos 1, que sería 20, entre el FJ, que sería 50, menos el FJ menos 1, y el intervalo es el mismo.
Y elegí J. Mi J, como es el 50, me enfoco en el intervalo mínimo, que sería 30,5. Aplicando la fórmula me sale 32. El cuartil número 3 es 3 entre 4 por 70. Y en este caso me sale 52,5. 52,5 está por acá y mi F mayúscula anterior es el 50, o sea 50 es FJ menos 1. Y mi FJ sería 70. Pongo los datos, el intervalo es el mismo y acá, como mi FJ es 70, entonces me tengo que fijarme en esto, que vendría a ser en este caso el 33,5 del intervalo mínimo. Y aplicando la fórmula me sale 33,875. Ya teniendo mis cuartiles puedo aplicar la fórmula de la media simétrica. Y aplicando toda la fórmula me sale que ASQ es menos 1,39. Y en la teoría dice cuando ASQ es menor a 0, o sea negativo, significa que la distribución asimétrica es a la izquierda o es a la izquierda o es negativa. Ya. La mejor medida de tendencia central para mí es la mediana, ya que se recomienda que son intervalos con límites extremos no definidos, que en este caso podemos ver. Y la mediana es igual al cuartil número 2 según la teoría que nos dio la profesora. La dispersión y la simetría, en el caso de la mejor dispersión es la desviación estándar junto con la varianza, ya que dependen de sí mismos. Y la mejor medida de asimetría vendría a ser la media simétrica. Bueno, muchas gracias.